Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 2. Esta sesión aprovecho para mencionarles que la siguiente semana vamos a tener una semana de receso académico, equiparable a lo que es una semana de vacaciones. Ustedes van a tener acceso a los recursos, pero no a las actividades. Es por ello que prevean esta situación. En todo momento van a tener acceso a la plataforma, a las actividades, a los recursos, perdón, a los recursos de la plataforma, pero no a las actividades hasta el siguiente lunes, me parece 22. Ahora bien, jóvenes, además de darle la bienvenida a esta sesión a esta sesión de espacios abiertos de segunda semana y sesión número 2, donde estamos nosotros observando lo que es nuestra unidad número 2, Ciencia y Universo. El miércoles pasado nosotros hablamos acerca de nuestra actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, y quedamos que hoy íbamos a explicar acerca de la actividad número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Para ello, jóvenes, es importante que si tienen alguna duda, tomen directamente el audio de esta plataforma e indiquen la duda sobre algún tema, sobre alguna de las actividades que nosotros tenemos para entregar esta semana, que nosotros, algún comentario incluso, o algo que nos haya parecido relevante de los temas que hemos estado abordando en nuestra semana número 2. O bien pueden escribir por medio del chat de esta plataforma Zoom. Ahora bien, es importante que también vamos a tener oportunidad de participar, si es que así lo deseamos, en la grabación que voy a estar subiendo a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Aquí en la sección de comentarios ustedes pueden indicar con precisión en qué minuto está surgiendo esa duda, o bien sobre qué tópico se está hablando, para tener oportunidad de responderles de una forma más certera. Lo importante es que tanto en esta sesión del día de hoy, así como en la plataforma de YouTube, ustedes sigan las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el propósito formativo de lo que es nuestro módulo número 14? Yo espero que cada vez nos quede más y más claro respecto de que de las ciencias experimentales que nosotros estamos abordando. Si bien en esta semana todavía nosotros estamos abordando gran parte de lo que es la química, estamos abordando también muchos fenómenos físicos que nos dan una explicación acerca de lo que es la energía, o comprenderla mucho mejor. ¿A través de qué? Tanto la química como la física son ciencias experimentales. Estamos aprendiendo en esta semana acerca del método científico experimental. Sobre todo tenemos que hacer uso de él y explicarlo para nuestra actividad integradora número 3. Y esto para explicar todos los fenómenos que ocurren dentro de la dinámica de nuestro universo. ¿Y esto qué implica? Implica mi entorno, implica, por ejemplo, yo mismo soy ese universo, y todos esos fenómenos naturales que ocurren y que puedo ya yo darle una explicación por medio del método científico. Con ello obtener conocimiento científico, y a partir de ello llegar al desarrollo de un pensamiento científico. ¿Ok? Esto es lo importante, que nos quede claro nuestro propósito formativo. Y bueno, Patti es la única que se ha conectado hasta este momento. ¿Tiene alguna duda en particular acerca de las actividades de esta semana o sobre los temas que nosotros estamos abordando?
Claro que funciona bien su micrófono. Si yo se lo silencié, estaba escuchando toda la conversación que tenía con su familia. Así es que no tenga vergüenza, solamente actívelo y haga la pregunta que tiene. Bueno, o en cualquier momento de esta sesión que llegue a ocurrir una duda, solamente active su micrófono. Yo se lo desactivé. Así es que no se preocupe de ello, yo lo desactivé. Pero su micrófono tengan la certeza de que está funcionando de forma correcta. Ok, bueno, espero que haya tenido la oportunidad de ver la grabación de nuestra sesión número 1 de esta semana, que se la llevamos a cabo el miércoles pasado, donde nosotros dimos una explicación, creo que profunda, acerca de nuestra actividad integradora número 3 y quedamos que hoy íbamos a dar una explicación acerca de nuestra actividad número 4 y si hay espacio, por supuesto que platicamos sobre algunos puntos importantes de nuestra actividad integradora número 3. Pero vamos de lleno a nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tienen en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Para ello, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar una presentación en PowerPoint con audio. Lo importante es que tenga audio. Y aquí voy a explicar todos esos rubros que se nos están solicitando para esta actividad. Lo voy a explicar a Margarita, no a mi asesor virtual, no a mis compañeros, única y exclusivamente a Margarita. Y van a decir, ¿y quién es Margarita? Vamos a imaginar que Margarita es una de nuestras compañeras de generación y no puede tener acceso a los videos que están en nuestra plataforma y pidió de favor si nosotros le podemos explicar. Entonces, toda esta presentación debe de estar dirigida a Margarita. ¿Ok? ¿Acerca de qué? De explicar lo que es la tabla periódica. Hola Carla, muy buena tarde. Bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Si tiene Hola, buenas tardes. Hola Carla, si tiene alguna duda en particular de nuestras actividades, el miércoles pasado recuerde que dimos una explicación acerca de nuestra actividad integradora número 3, nos quedó pendiente la 4 y apenas estoy arrancando con la explicación, pero si usted tiene alguna duda, un comentario sobre algún tema en particular, adelante. No, hasta el momento no, asesor, todo bien. Perfecto, entonces vamos a arrancar. ¿Qué es lo que necesitamos para nuestra actividad integradora número 4? Conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación. Además de ello, comprender la formación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran presentes en la tabla periódica. Conocer los elementos que se unen para formar la vida. Qué concepto tan importante, y es importante porque nos va a llevar al conocimiento de otras ciencias experimentales. Y para nuestra siguiente semana, y aprovecho nuevamente para recordarle, la siguiente semana vamos a tener una semana de receso académico, algo muy parecido a las vacaciones, y estaremos reanudando hasta la semana que me parece que inicia el 22 de julio, y espero que sea así, si no les estaré dando una fecha incorrecta. Pero la siguiente semana vamos a estar de receso académico. Ahora bien, esto es lo que nosotros necesitamos y que es lo que vamos a hacer, como les había comentado, una presentación en PowerPoint con audio. Lo más importante de esta actividad es que esté explicada con nuestra propia voz y que no esté explicada hacia mi asesor virtual, que esté explicada hacia mis compañeros, que esté explicada hacia Margarita. Y como ya lo expliqué, vamos a imaginar que Margarita es una de nuestras compañeras de generación que no tiene acceso a los recursos de nuestra plataforma y nos está pidiendo que nosotros le expliquemos. Asesor, se escucha muy lejos el audio. A ver, de que lo corrijo. Ok. Hola, hola. ¿Ya me escucho mejor? Sí, ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pati. Carla, gracias. En fin, lo importante de esta actividad es que sea explicada con nuestra propia voz. Nosotros no tenemos que salir a cuadro y
Si vamos a hacer una presentación en PowerPoint, existe la aplicación de insertar audio. Podemos hacerlo de otra forma. Yo sé que no todos tienen la misma versión de PowerPoint con las mismas aplicaciones. Pero, jóvenes, si ustedes tienen el deseo de hacerlo, tienen alguna complicación con PowerPoint, pueden hacerlo en Canva sin mayor problema. Recuerden, muchos de ustedes utilizaron Canva para su actividad integradora número 1. Yo les recomiendo que sigan utilizando esta herramienta. ¿Y puedo hacer mi presentación ahí? Por supuesto que la puedo hacer. Es una herramienta muy versátil. Ahora bien, algo que también pasa, ya hice mi presentación en PowerPoint, pero mi presentación está muy pesada, el archivo es muy pesado. ¿Qué es lo que hago? Pues subo mi presentación a la nube y le comparto la liga a mi asesor virtual. O, por ejemplo, tengo problemas con PowerPoint, me da miedo todavía utilizar Canva, pero ¿qué puedo hacer? Tal vez puedo hacer algo semejante como hice con mi actividad integradora número 1. Hago una grabación de pantalla con algún programa como QuickTime Player o Kazam y subo este video a la nube y le comparto la liga a mi asesor virtual. Y no hay ningún problema. Ojo, no nos está pidiendo un video, es una presentación en PowerPoint con audio. Tiene que ser explicada con nuestra propia voz, pero lo podemos, si se llega a presentar alguna dificultad, de resolverlo con alguna de las herramientas que nosotros tengamos a nuestro alcance. Ahora bien, recuerden, nuestra plataforma no nos puede soportar un tamaño de archivo mayor a 20 megas, así es que tengan cuidado con ello, pero podemos hacer uso del recurso de la nube para subir nuestros archivos. Y tengan, por favor, muchísimo cuidado si hacen uso de la nube. Por favor, si suben cualquier archivo a la nube, denme todos los permisos para que yo pueda observar su actividad. Si no puedo observar su actividad, no puedo calificarla. Y que es el archivo correcto, eso también es importante. Para nosotros ayudar a Margarita, entonces vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio, con nuestra propia voz, y vamos a explicar la estructura de la tabla periódica. Le vamos a explicar acerca de familias, de los periodos, del número atómico, del símbolo químico, de su masa atómica. También vamos a explicarle acerca de los elementos de los compuestos orgánicos, de compuestos inorgánicos y por qué es útil el conocer el uso o la estructura de la tabla periódica. En nuestra primera diapositiva nosotros vamos a colocar nuestros datos de identificación, como lo es nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva número 2, con una imagen de la tabla periódica, que no importa si nosotros la buscamos de internet, lo importante es colocar la referencia de dónde estamos haciendo uso de esa imagen. Vamos a explicar cómo es que está dividida la tabla periódica por familias, grupos o familias, que es exactamente lo mismo. En la diapositiva número 3 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica, puede ser la misma, puede ser alguna otra, y vamos a explicar cómo está dividida por periodos. La diapositiva número 4 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica y vamos a explicar cómo están clasificados los elementos por su número atómico. En la siguiente diapositiva, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, vamos a describir acerca del símbolo químico y, ¿por qué no, una breve explicación de qué es ese símbolo químico? En la siguiente diapositiva vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a explicar acerca de la masa atómica. Para la diapositiva número 7 vamos a responder a la pregunta: ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva número 8 vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. En la diapositiva 9 vamos a responder a la pregunta: ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? ¿Qué es lo que pasa si yo necesito una diapositiva más?
simplemente la adiciono. Y es bueno, ¿para qué? Para que yo coloque las referencias de la cual estoy obteniendo información. O si necesito explicar algo más, hago uso de las diapositivas que me sean necesarias. Después vamos a guardar nuestra presentación con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S2AI4. Recuerden, no, nuestra plataforma no nos va a soportar archivos mayor a 20 megas. Así es que puedo hacer uso de la nube, que si yo lo quiero hacer en Canva, hago en Canva y subo un documento con la nomenclatura indicada y ahí especificando que está la liga de la actividad que ustedes realicen, con todos los permisos para que yo la pueda revisar y no hay problema alguno, siempre y cuando esté estructurada y con toda la información que se está solicitando. Espero que hasta aquí no haya absolutamente alguna duda y vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica, la imagen que les muestro en pantalla, no es la tabla periódica en sí, pero me van a decir en la que yo conozco y en todos lados así me la enseñan, pues es la versión resumida de la tabla periódica, porque la tabla periódica es mucho más larga, porque para tener esta versión compacta que tienen en pantalla y es la versión más popular, no es la única que existe tampoco, pero sí es la más popular en todo el mundo. Se sacan dos series, la serie del lantano y la serie del lactino. Esas dos series de tierras raras es que se encuentra debajo de la parte principal de la tabla periódica, la sacamos para poder reducir su tamaño y sea más manejable. Si no, sería más larga, que es la forma original. En cada una vemos que tiene una forma, además de sacar esas dos series, vemos que tiene algunos colores en específico, eh, que tienen un orden quizá caprichoso, pero vamos a explicar nosotros ese orden y por qué los elementos se encuentran ahí. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay clasificaciones de acuerdo a cómo se encuentran los elementos de la tabla periódica, que se encuentran unos cerca de otros. ¿Por qué? Porque entre los elementos comparten ciertas características como números de oxidación, características químicas, que comparten incluso características físicas y también comparten características electrónicas, es decir, de su configuración electrónica. Por ello están situados donde están y esta es una de las formas en la cual nosotros podemos ordenar la tabla periódica, pero no es la única, pero es la más popular. Ahora bien, iniciemos o vamos a iniciar explicándole a Margarita cómo o qué son esas columnas verticales en donde se encuentran los elementos. Existen Perdón, creo que se le fue el audio. Hola, hola, ¿ya me escucho bien? Hola, hola. Ahí está perfecto. Gracias. Gracias, Sí. Pati. Ya se escucha bien. Gracias, Carla. En fin, los grupos o familias son 18 y se enumeran del 1 al 18. Y las vamos a ubicar partiendo del número 1 de la izquierda hasta el 18 con la familia de los gases nobles en el extremo derecho. ¿Siempre se han enumerado así? No, no siempre. A partir del 2007, la UPAC dice, vamos a hacer un orden más simple y vamos a enumerar del número 1 al 18 de forma consecutiva. ¿Por qué? Porque antes se agrupaban en dos familias diferentes, familias A y familias B, del 1 al 8A y del 1 al 8B. Y hoy en día, para que sea más fácil, enumeramos del número 1 al número 18. Lo primero es que no cambia el orden de los elementos, no cambia, únicamente cambia como los conocemos. Pero si nos vamos a la lógica, porque tal vez ustedes se están adentrando también al conocimiento de la tabla periódica, van a decir, hoy es del 1 al 18, entonces tenemos 18 familias. ¿Cómo es que antes tenían del 1 al 8A y del 1 al 8B
8 y 8, 16, que aumentaron 2. No, porque en los metales de transición, 3 familias correspondían, perdón, 3 columnas correspondían a la misma familia. Pero para eliminar o para hacerlo un poco más simple, la IUPAC dice del número 1 al número 18. Terminando con los gases nobles. ¿Qué son esos gases nobles? Pues es toda una familia. La familia número 18 que está al extremo derecho. Se llaman gases nobles porque en condiciones normales no reaccionan. Eh, tienen una característica. Todos esos son gases. Por eso se les llama gases nobles. A la familia número 18. Entonces, ¿las familias también tienen nombres particulares? Por supuesto que sí. Si la familia número 18 tiene, por ejemplo, el nombre de los gases nobles, la 17 es la familia del flúor, la familia 16 es la familia del oxígeno o la familia de los calcógenos, la familia 15 la familia del nitrógeno, de los nitrogenoideos, la familia 14 es la familia del carbono, de los carbonoideos, la 13 la familia del boro, la 12, en cuanto a los metales, tenemos la familia del titanio, del cobalto, del zinc, la familia del hierro, la familia del cobre. Tenemos la familia número 1 y la familia número 2 y generalmente lo conocemos como metales alcalinos. Perdón, la primera familia, la familia de los metales alcalinos. La segunda familia es la familia de los metales alcalino-térreos. La familia de entre la 2 y la 12 son los metales térreos o metales de transición. Así es que van a tener diferentes nombres. No nos vamos a aprender en este momento el nombre de cada una de estas familias ni a quienes pertenecen, pero con un uso habituado, pues fácilmente nosotros podemos ubicar de acuerdo a estas familias. Lo importante es que sepamos nosotros que son 18 y que en impresiones anteriores al 2007 vamos a encontrar familias A y familias B. Las familias B correspondían únicamente a los metales de transición. Adelante, Pati, ¿quiere comentar algo? Ay, No, todo ok, perdón, que se me activó, es que se activa esto. Una disculpa. no se preocupe, me lo imaginé. Bueno, las familias B, ahí únicamente íbamos a encontrar nosotros a los metales alcalinotérreos o los metales de transición. Y a las familias A las íbamos a encontrar que eran los demás. Pero como había un salto, iniciamos familia 1A, 2A, 1B y después del 1B hasta el 8B y luego seguía la familia 3A. Pues para quienes no estaban familiarizados tal vez era un poco confuso, pero la Yupar dice, vamos a quitarnos de problemas del número 1 al número 18 y eso no afecta a las propiedades de los elementos ni a su posición, ni a nada dentro de la tabla periódica. Además de eso, de esas columnas verticales que llamamos grupos o que llamamos familias, los elementos poseen también características particulares. Por ejemplo, tienen los de la familia número 1, todos tienen la misma valencia, que es 1. De la familia número 2, todos tienen la misma valencia que es 2 y de ahí vienen los metales de transición y ahí tienen un montón de valencias. La familia número 13 tiene una valencia generalmente de 3, la familia número 14 de 4 o menos 4 o incluso de 2 y ahí vienen otras características, pero comparten características físicas y químicas semejantes entre las familias de los grupos, ¿ok? Los elementos también se encuentran ordenados en periodos y aquí hay algo muy interesante. Nosotros ya conocimos lo que eran los modelos atómicos y sobre todo el modelo atómico de Niels Bohr. Recuerden que Bohr no solamente dijo que los electrones sí se encontraban girando alrededor de este núcleo, sino que esos electrones se encontraban en diferentes niveles, a los cuales les dio diferentes nombres, K, L, M, N, O, P. 7 niveles donde nosotros podemos encontrar a esos electrones. Y adivinen qué corresponden a esos 7 niveles donde se encuentran.
los elementos de la tabla periódica, los cuales los vamos a conocer como periodos y son esas filas horizontales. Cada una de esas filas va a corresponder a un periodo y corresponde a esos niveles de electrones. Así que, y los iniciamos con esos periodos, indicándolos del número 1 al número 7, partiendo de la parte superior. En el periodo número 1 vamos a tener, por ejemplo, al hidrógeno y al helio, en el 2 al litio, al berilio, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor, al neón incluso, y así de forma sucesiva con cada uno de esos elementos. Y además también que nos indica si, qué característica tienen todos esos elementos que se encuentran dentro de ese periodo. Es que comparten una configuración electrónica semejante y todos van a tratar de alcanzar esa estabilidad que tiene el gas noble que se encuentra dentro de ese mismo periodo a la derecha. ¿Ok? Porque todos se van a encontrar insaturados de electrones. Por eso reaccionan. ¿Por qué? Porque no tienen algo estable. Y porque los gases nobles no reaccionan, por ello se llaman nobles, gases nobles, porque se encuentran saturados de electrones y no tienen una necesidad de reaccionar para alcanzar un nivel de estabilidad, pero todos los demás elementos sí. Por ello, en la imagen que les pongo abajo vienen esas configuraciones que tienen que ver con la química cuántica de los átomos que componen esos elementos y su ordenamiento electrónico que tienen diferentes niveles, ¿ok? ¿Qué pasa con el número atómico? También es algo muy interesante que nos lleva a recordar esos modelos atómicos. De hecho, desde Dalton, aunque su modelo era muy simple, Dalton ya sabía que había la misma cantidad de cargas opuestas, por ello el átomo era eléctricamente neutro. Posteriormente se descubrieron los electrones con Thomson, eh, más adelante James Chadwick en 1928, 1931 descubre lo que son los neutrones que componen estas partículas que componen el núcleo, pero ya se tenía el conocimiento de estos protones que también están en el núcleo. El número atómico nos indica la cantidad de protones que tiene un átomo de un elemento en su núcleo. Y este número, que es único para cada uno de los elementos, nos sirve para poderlos identificar y darles un orden progresivo. El elemento más sencillo es el hidrógeno y el hidrógeno, el elemento que más conocemos que ocupan o de los átomos que tienen este nombre, que componen este elemento, la mayoría de ellos no tiene neutrones en su núcleo, pero sí tiene un protón. Y este número es muy importante porque además de que nos indica la cantidad de protones que tiene en el núcleo, para que un átomo sea eléctricamente neutro debe de tener las mismas cargas, tanto positivas como negativas, en su forma basal, o su forma basal es cuando se encuentra solito. Entonces, de forma indirecta, nosotros al saber la cantidad de protones que tiene, también sabemos la cantidad de electrones que tiene, por eso es muy importante. Y partimos desde la parte superior, iniciando con el hidrógeno. Después, hasta el extremo derecho, vamos a tener al helio, que va a tener el número atómico 2. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en la tabla periódica que les estoy mostrando en pantalla, ahí tengo una clasificación como familias A y familias B. La forma de la tabla periódica no cambia, únicamente como las nombramos. Y en la actualidad, muchos científicos todavía hacen referencia a este tipo de nomenclatura, por ejemplo, para los grupos o familias. Y no está mal, solo que ahora es más fácil, del 1 al 18. Y así seguimos. Con el número 3 vamos a tener al litio, con el 4 al berilio, con el 5 al boro, con el 6 al carbono, 7 al nitrógeno, con 8 al oxígeno, con 9 al flúor, con 10 al neón,
11 al sodio, 12 al magnesio y así sucesivamente hasta el elemento 104, que es el curchatobio o el rutherfordio. Pero me van a decir, para aquellos que ya empezaron su actividad, oiga, pero usted acaba de decir algo muy raro. Como que hasta el 104, si mi tabla periódica que yo tengo tiene hasta el 118, el onosnanio, o no sé cómo se llame. Hasta el elemento 104 tienen una validez oficial, es decir, la comunidad científica les ha puesto un nombre a cada uno de esos elementos. Existen elementos a partir del número 105 hasta el 118, algunos han tenido una validez científica. ¿Debido a qué? A que todos estos elementos después del 104, y no solamente después del 104, incluso algunos que encontramos en la tabla periódica, no los vamos a encontrar en la naturaleza, no se encuentran en todo el universo, no se, en nuestro planeta ni ningún otro, porque han sido creados en laboratorios. Después del Kurchatobio, el elemento 104, tienen fracciones de vida, de una vida media de milisegundos, y un milisegundo es un instante de vida que tienen esos átomos. No obstante, se han validado y algunos de estos elementos sí han sido creados y otros todavía no. Además de eso, la comunidad científica todavía no se ha puesto de acuerdo en darles un nombre oficial a estos elementos que ya se sintetizaron o todavía a esos que hacen falta por sintetizarse. Así es que puede que tengan una tabla periódica y estos elementos tengan un nombre raro a partir del 104, pero todavía no tienen un nombre oficial. Y bueno, ¿cómo es que incluso se pueden sintetizar esos elementos? Pues de acuerdo al número atómico que nos indica la cantidad de protones que tienen en el núcleo y nos puede indicar también la cantidad de masa que puede tener ese elemento, ¿ok? Recuerden, las dos series que están abajo de la tabla periódica están incluidas en la familia número 3 en el periodo 6 y en el periodo 7, donde vamos a tener al torio, al platino, al americio, al osmio, al einstenio, al fermio y otros elementos, y tienen la característica de que todos ellos son radioactivos, ¿ok? Vamos a explicar a Margarita también acerca del símbolo químico. Y le vamos a decir a Margarita, el símbolo químico es una forma abreviada de cómo nosotros simbolizamos a esos elementos. Y el símbolo químico es internacional. No importa en qué idioma nosotros tengamos una tabla periódica, los símbolos químicos no van a cambiar. Eso es algo muy importante. Ahora bien, los símbolos que se le dan a los elementos de la tabla periódica van a constar de una letra y siempre que sean de una sola letra, esta va a ser mayúscula. Para los elementos que constan de dos letras, siempre la primera va a ser mayúscula y la segunda va a ser minúscula. Y bueno, ¿por qué tienen estos símbolos tan extraños? ¿Por qué no podemos repetir letras? En muchos de ellos, por ejemplo, el hidrógeno con la letra H, pues es normal. El helio de símbolo H, pues son las primeras dos letras. Lo mismo para el neón, Ne, o para el litio, que es Li, o el berilio, que es Be. Pero, por ejemplo, el que les presento en pantalla, el cobre, ¿por qué no es Co? Porque el CO ya está ocupado para el cobalto, pero ¿por qué tal vez el cobre es más importante que el cobalto? O tal vez porque el cobre se descubrió, y sí se descubrió hace miles de años, y el cobalto hace poco. ¿Por qué no se denominó CO en vez del cobalto? Porque tiene que ver con el origen del nombre de los elementos de la tabla periódica. Los elementos tienen diferentes orígenes en cuanto a su nombre y sobre todo al idioma. Fueron descubiertos les fueron dados nombres en alemán, en inglés, en francés,
en latín, en ruso y ¿en qué más? En italiano. En estos nombres se les dieron nombres a estos nombres, a estos elementos de la tabla periódica. Y por ejemplo, el cobre no tiene su origen un nombre en español, sino en latín, que es cuprum, del latín cobre. Es por ello que su símbolo es Cu. Por ejemplo, el oro también tiene miles de años que se identificó y el símbolo del oro es Au. ¿Por qué? Porque también es latín, viene del aurum, que significa oro. Es por ello que también a partir del origen del nombre de estos elementos viene su símbolo químico y no todos van a cuadrar con lo que es el idioma español. Lo importante es que cada uno de estos elementos tiene un símbolo propio y que es universal independientemente del idioma en el que se encuentre esa tabla periódica. ¿Ok? La masa atómica. La masa atómica va a corresponder a qué, y no, para nosotros es obvio porque ya lo sabemos y conocemos esos modelos de la tabla periódica, de esos modelos atómicos. Nosotros ya sabemos que los elementos, los átomos de los elementos, constan de un núcleo. Y en ese núcleo vamos a encontrar dos nucleones o dos partículas subatómicas, de lo que son los protones y los neutrones. Y los electrones andan girando alrededor de este. Nosotros ya aprendimos que identificamos y le damos un orden consecutivo de acuerdo a su número atómico. Y el número atómico es la cantidad de protones, únicamente la cantidad de protones que tiene en el núcleo y que indirectamente nos dice la cantidad de electrones que tiene. Entonces, ¿qué es la masa atómica? La masa atómica es la cantidad de protones y de neutrones que tiene en el núcleo. De hecho, es la suma de esas masas. Como hace un momento les comenté, los elementos y en el núcleo tienen tanto protones como neutrones y vemos, por ejemplo, con el hidrógeno. El hidrógeno nada más tiene un protón y su masa es ligeramente superior a 1. Por ejemplo, y vemos que es contrastante con el helio. ¿Por qué? Porque la del helio ya es 4. Y si tiene dos protones, nos indica que la demás masa debe de ser de los neutrones. La masa entre los neutrones y los protones es muy parecida. La de los neutrones es un poco mayor que la de los protones. Y algo muy importante que es importante mencionar. A partir del helio hasta el calcio únicamente, los elementos tienen la misma cantidad de protones que de neutrones en el núcleo. El litio, por ejemplo, tiene 3 protones y también tiene 3 neutrones. El berilio, 4 protones y 4 neutrones. Y así todos los elementos con el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, el sodio, el magnesio, el azufre, el cloro, hasta el calcio. Una vez que nosotros iniciamos, por ejemplo, con el escandio, vemos que tiene 21 protones, pero su masa es de 44, casi 45. ¿Por qué? Porque empiezan a tener más neutrones en el núcleo, una cantidad cada vez un poco mayor. ¿Esto por qué? Porque el núcleo se empieza a volver más pesado. Y para estabilizarse esos núcleos, entonces adquieren más masa, adquieren más neutrones. Por ejemplo, vemos elementos muy pesados, por ejemplo, como el mercurio. El mercurio de número atómico 80 y tiene una masa atómica de 200. Oye, pero si el mercurio entonces su masa y nada más tiene 80 protones, pues ha de tener casi o mucho más, cerca de 118 neutrones para poder estabilizarlo. ¿Por qué? Porque ya son átomos bastante pesados. Y así pasa con todos los elementos a partir del calcio. Bueno, a partir del escandio. Empiezan a tener una mayor cantidad de neutrones, pero esto es importante para poder estabilizar el núcleo atómico.
Ahora algo muy importante. Le vamos a explicar a Margarita por qué es importante clasificar los compuestos como orgánicos o inorgánicos. Los clasificamos de esta forma porque también juegan un papel importante en la naturaleza y tienen un comportamiento diferente entre orgánicos e inorgánicos. Y aquí no debemos de confundirlos que si las sustancias son naturales o son sintéticas. No, aquí no vienen esos compuestos, perdón, esos términos. Lo que nos importa acerca de orgánicos, y hoy que en día que nos inundan con muchas cosas en la televisión de que orgánicos naturales, orgánicos, no, no, no. Orgánico se va a referir a que su química está hecha principalmente por una estructura de carbono, pero este carbono además juega enlaces con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, principalmente. Pero se pueden hacer compuestos muy grandes donde el principal elemento va a ser el carbono. Por ejemplo, si ustedes tienen a esto que generalmente le llamamos plástico, una bolsa de plástico, van a decir, eso no es natural, es artificial, es sintético. Sí, pero ¿qué es lo que pasa si yo le prendo fuego a esta bolsa? Ustedes saben que se va a quemar y que el plástico se quema. Si se quema, adivinen qué, es un compuesto orgánico y eso está hecho a base de carbono. Van a decir, oh, qué interesante, vamos a prenderle fuego entonces a mi asesor virtual a ver si es orgánico o es inorgánico. Me voy a quemar y voy a arder. Entonces yo también estoy hecho de compuestos orgánicos y mi comida también, casi toda mi comida, ¿no? Entonces algo muy importante de los compuestos orgánicos es que están hechos principalmente de átomos de carbono. El enlace más frecuente o que caracteriza a los compuestos orgánicos es el enlace covalente. Presentan isómeros, que quiere decir que vamos a encontrar muchas moléculas con el mismo peso molecular, pero diferente orientación espacial. La mayoría son combustibles, que quiere decir que se queman. Así es que si yo arrojo un pedazo de madera al fuego, este se va a quemar y el plástico también. Y mi ropa. Y si mi ropa es de nylon, de una fibra sintética, se va a quemar. Y si mi camisa es de algodón, que es una fibra natural, se va a quemar. Mi cabello es una fibra natural, si la arrojo al fuego, se va a quemar. Son compuestos orgánicos, la mayoría de ellos son combustibles. La gasolina se quema, por supuesto que sí. El alcohol se quema, sí. Entonces son compuestos orgánicos. La mayoría se pueden disolver en disolventes orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. ¿Qué pasa con los compuestos inorgánicos? Los compuestos inorgánicos están hechos de demás cosas, incluso de carbono, pero aquí principalmente de lo que son carbonatos o anhídridos carbónicos. Estos no van a ser compuestos orgánicos, van a ser inorgánicos. Eh, Se van a caracterizar, ¿por qué? Porque el enlace más frecuente es el enlace iónico, no presentan concatenación, generalmente no presentan isómeros y la mayoría de ellos no arden. Hay algunos que sí, incluso hay metales que arden. Son solubles en agua, reaccionan de forma rápida y cuantitativamente casi siempre. Por ejemplo, compuestos de carbono que no son orgánicos, y si son inorgánicos, los carbonatos. ¿Cómo qué? Como el bicarbonato ácido de sodio, o le llamamos simplemente bicarbonato, ese polvito blanco con el que nosotros utilizamos para hacer pan, o que cuando tenemos mucha acidez, lo disolvemos en agua y no lo tomamos. Esos son carbonatos, pero esos son compuestos, están clasificados como inorgánicos. Y, por ejemplo, es característico, y nosotros tenemos muchos de esos materiales en casa. Eh, el azúcar. Tal vez ustedes en algún momento hayan hecho un flan napolitano y tal vez están distraídos, igual que su asesor virtual, y estamos prestando atención en el celular o viendo una película o haciendo yo qué sé. Y cuando nosotros vamos colocamos azúcar en una flanera, ¿para qué? Para que ésta se cristalice. Y si nosotros se nos olvida que la dejamos en la estufa, se va a quemar. Pero
si nosotros, no lo sé, vamos a hacer, ahorita que hace calorcito, pues, ¿por qué no hacernos unos camaroncitos? ¿Y por qué no unos camarones en una plancha de sal? Ponemos nuestro comal, arriba ponemos sal de grano, y sobre ella nuestros camarones. Lo ponemos en la estufa. Podemos olvidar que dejamos ahí nuestros camarones. Los camarones se van a quemar, pero a la sal no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la sal es un compuesto inorgánico, la sal de mesa que nosotros utilizamos, el cloruro de sodio. Así es que nosotros vemos eso, esa parte como una identificación para poder discernir entre si es un compuesto orgánico o inorgánico. Ojo, la mayor parte de los compuestos orgánicos se queman, pero existen algunos que no. Y la mayor parte de los compuestos inorgánicos no arden, pero va a haber algunos que sí. ¿Ok? Nosotros tenemos que poner algunos ejemplos de compuestos orgánicos. ¿Saben cuántos compuestos orgánicos hasta el día de hoy se han sintetizado? Pues la verdad es que van como 140 millones de compuestos orgánicos y faltan muchísimos millones más. Al día de hoy existen compuestos inorgánicos sintetizados cerca de 36 millones y faltan algunos cientos de miles más y se acabaron los compuestos inorgánicos, no va a haber más. Pero la química orgánica es una química muy grande. De aquí que para tener ejemplos, azúcares como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, los almidones, ácidos nucleicos como la guanina, la citosina, la timina, el uracilo, alcoholes como el metanol, como el etanol, el isopropanol, componentes de la madera como la celulosa o la hemicelulosa, proteínas como la hemoglobina, sus constituyentes como aminoácidos como el triptofano, la metionina, la anina, la cisteína, lípidos, las grasas se queman y tenemos muchísimos ácidos grasos como el ácido esteárico, el linoleico, el oleico, el palmítico, el valproico, el caproico, proteínas como la hemoglobina y todos los constituyentes del cuerpo, gases que nosotros utilizamos en casa, ¿para qué? Pues para quemarlos y con ello cocinar, como el propano, el butano, el etano. Hay más de 140 millones de compuestos orgánicos al día de hoy. Así es que tenemos muchísimos ejemplos y tenemos muchos millones también de compuestos inorgánicos, como el amoníaco, como el agua, como el bicarbonato de sodio, de potasio, gases como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, ácidos como el clorhídrico, el sulfúrico, el nítrico, bases como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, sales como el cloruro de cobalto, el sulfato de hierro, todos ellos son compuestos inorgánicos. Tenemos muchos millones de cada uno para poderlos explicar. Ojo, recuerden, orgánico no quiere decir natural dentro de la química. Orgánico significa que está hecho a base de carbono. Inorgánico nos indica no que sea artificial, sino que sus estructuras vamos a encontrar muchos elementos, incluso el carbono, pero que van a tener principalmente lo que son enlaces iónicos. El agua es un compuesto inorgánico, ¿ok? Y es el más abundante en la superficie de nuestro planeta. Jóvenes, Patti, Carla, ¿hasta aquí alguna duda de nuestras actividades integradoras? Hoy explicamos la 4, el miércoles pasado nuestra actividad integradora número 3. Espero que ya no haya habido problemas con el cálculo de entalpías. Ninguna. Adelante. A ver, por ahí las escuché o fue interferencia. Hola, entonces, ¿queda alguna duda respecto de nuestras actividades integradoras?
No, no para nada. Todo está claro. Ok, muchas gracias, Pati, muchas gracias, Carla. Bueno, jóvenes, entonces, si no queda alguna duda, me despido, les deseo una bonita tarde. Por favor, entreguen sus actividades 3 y 4 y les recuerdo que la siguiente semana vamos a tener una semana de receso académico. Vamos a tener una semana de vacaciones. Van a tener acceso a los recursos de la plataforma, pero no van a tener acceso a las actividades. Les deseo una muy bonita tarde y hasta luego. Adiós, que se encuentren muy bien. Adiós, Pati. Adiós, Carla. Nos vemos. Adiós, adiós.